Continuamos. La última charla de esta tarde, a cargo de la doctora Marcela Blasio Valdivieso, y el tema Guayaquil, imaginarios e identidades en narcotiempos. Muy bien actual. Marcela Blasio es doctora en urbanismo por la Universidad de Buenos Aires, máster en antropología del desarrollo por la Universidad de la SUAY, arquitecta urbanista por la Universidad de Guayaquil y estudiante de doctorado en antropología social por la Universidad de San Martín de Argentina. Bienvenida, la doctora Marcela Blasio. Muy buenas tardes todavía. Eso. Okay. Sí, la verdad que mi tema es medio actual. O sea, hemos estado hablando de los tiempos viejos. Y lo que pasa es que todo está aquí, al momento. Y tiene que ver con la construcción de las formaciones sociales. Así que les voy a pedir a ustedes que recuerden la charla de Ángel Emilio, porque es como un contexto histórico, económico, político, social, que nos va a servir mucho para el análisis de esto que está pasando. Además, que nos recordemos todas las exposiciones del día de ayer, porque en muchas de las partes vamos a tomar aspectos que son importantes. Entonces, eso no es el PPS. Así que prefiero que no ponga nada. Congreso de Identidades y Memorias y Representación. Yo voy a trabajar mucho las identidades y voy a trabajar mucho los imaginarios. Entonces, Guayaquil, imaginarios e identidades en narcotiempos. ¿Qué es cultura? ¿Qué es identidad? ¿Qué es imaginario? Hablar de cultura es hablar de nuestras prácticas, creencias y significados. Cultura es todo aquello que pensamos, actuamos, conocemos y reflexionamos cotidianamente. Es cómo lo hacemos, cómo lo significamos. En la cultura hay cambios y continuidades, porque se desarrolla en medio de relaciones sociales. La identidad tiene que ver con nuestros sentidos de pertenencia, un colectivo, a una clase, a un lugar, a una etnia, a un género, al entorno. En nuestras relaciones sociales desarrollamos múltiples identidades. No hay una sola identidad. Analizar y comprender las identidades es una forma de entender la diversidad y la complejidad social. La capacidad tecnológica y la expansión de las formas económico-sociales. Edward Said dice que ninguna identidad cultural aparece de la nada. Todas son constituidas de modo colectivo sobre las bases de la experiencia, la memoria, la tradición, que también pueden ser construidas e inventadas, y una enorme variedad de prácticas y expresiones culturales, políticas, sociales. ¿Qué son los imaginarios? Los imaginarios son significados que dan sentido a nociones vitales e ideológicamente compartidas por los miembros de una sociedad.
Para Castoriadis, un imaginario social es una construcción sociohistórica que abarca un conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparte un determinado grupo social que, pese a su carácter imaginado, opera en la realidad ofreciendo tanto oportunidades como restricciones para el accionar de los sujetos. Dice Castoriadis, recordemos el sentido corriente del término imaginario. Hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo inventado, entre comillas. Lo imaginario debe utilizar lo simbólico, no solo para expresarse, lo cual es evidente, sino para existir, para pasar de lo virtual a cualquier otra cosa más. Es finalmente la capacidad elemental y irreductible de evocar una imagen. En mi trabajo de tesis doctoral, para optar por doctorado en urbanismo, en la Facultad de Arquitectura de la UBA, en 1919, entre otras cosas, trabajé en los imaginarios tradicionales de nuestra ciudad. Esos imaginarios tradicionales los trabajé precisamente porque yo investigué para mi tesis doctoral el Malecón 2000. Y la apropiación de los espacios públicos que estaban siendo privatizados en el Malecón 2000. Y entonces trabajé los imaginarios. Y los imaginarios que hemos venido revisando desde ayer han sido el Guayaquil independiente, el desarrollo de Guayaquil desde y por los guayaquileños, el de la construcción de la sociedad moderna, progresista, generadora de autoestima, el del ave fénix, que se remonta nuevamente luego de sufrir muchos embates como el incendio grande, la malaria, las invasiones piratas, etc. Cosas de la historia, ¿no? Hablé de nuestro pasado marinero, de los astilleros y la producción y reparación de barcos, de la navegación, del velerismo, del transporte fluvial, de la natación, y aparejado a los astilleros la construcción de viviendas por los maestros de Rivera con estilos y técnicas caracterizados por el sol, el agua, en un clima como el nuestro, esos imaginarios e identidades que hoy se han ido perdiendo. Hablé de todos estos imaginarios que se habían construido desde hace mucho tiempo y que en el tiempo de mi tesis, tiempos de hegemonía social cristiana en Guayaquil, se habían constituido en el tema del marketing municipal. ¿Cómo romper la hegemonía cultural de estos imaginarios que eran utilizados para propagandear los logros social cristianos, pero que se constituían en un velo que no permitía develar la apropiación sistemática del espacio público antes denominado Malecón Simón Bolívar y ahora bautizado como Malecón 2000? Pensé, si bien estos viejos imaginarios hablan de nuestra ciudad y nos identificamos con ellos, no tienen por qué dejarse apropiar tan fácilmente por un grupo político. Un imaginario va aparejado a las formas organizativas de resistencia. Y hay grupos que han levantado plataformas de defensa de Guayaquil en pro de un proceso más democrático, de la necesidad de información, de la necesidad de la consulta pública, de denuncia a las pérdidas de la vista del mar y del río, y de conservar el sitio desde lo histórico, lo patrimonial, lo identitario. En definitiva, desde la preservación de la memoria colectiva. Estos mismos imaginarios de Guayaquil, para los guayaquileños, se traducían en la lucha por la apertura de las puertas cerradas en algunos parques, en la protesta pública ante la elevación del nivel de rejas del malecón, de la defensa de los espacios para el deporte, en las propuestas de utilizar el transporte fluvial que alivie la congestión de tránsito, de las posibilidades de un sistema de ciclovías, en el cuestionamiento de la aerovía
y su trazado que atenta a las edificaciones patrimoniales. Estos imaginarios prefiguran identidades guayaquileñas que han sido y siguen siendo alimento para el marketing comercial y muy especialmente para el marketing político, pero que puede transformarse a favor de la ciudad en sus luchas de resistencia frente al poder hegemónico. Pero luego vino la pandemia y del 2020 al 2022 nos replegamos y parecía que todo se reducía a seguir las medidas de seguridad frente al COVID y a rogar por nuestra supervivencia. Y no vimos lo que ya estaba prefigurándose desde hace algún tiempo y que Pancho Huerta nos había advertido, hasta que se hicieron presentes con las matanzas en las cárceles. El 2022 y el 2023 hemos vivido lo que Huerta denominó un narcoestado. La hegemonía imaginaria social cristiana no respondió frente a este estado de cosas, ni frente al COVID con la cerrada de aeropuertos, ni en la respuesta a la violencia y la inseguridad con camionetas y patrullajes. Pero Guayaquil tiene otros imaginarios. La identidad de puerto nos ha enfrentado a otros imaginarios. Esa vendría a ser la 4. ¿Me siguen? Uno de ellos es el que nace alrededor de la actividad de contrabando, que tiene vieja data. Siendo puerto, Guayaquil está desde sus inicios en la colonia ligada a la actividad de contrabando. Las luchas de la independencia estuvieron ligadas a los intereses comerciales y los criollos necesitaban liberarse de las restricciones comerciales de la corona. En la República ha estado siempre presente la actividad de contrabando. Guayaquil y todos los puertos de la costa propiciaron el desarrollo de esta actividad. La bahía y su larga vida da cuenta de ello. Los imaginarios e identidades cuentan historias que unen en esta actividad a los de las aduanas, a los operadores de puerto, los comerciantes, los prestamistas, los operadores de embarcaciones que conectan grandes buques de carga con los contrabandistas. Aún me acuerdo que los puestos más peleados eran el de vistaforador de aduana y jefe de bodegas. Los imaginarios de los elementos, aquí tengo un paréntesis, cierres, lo encontré en internet, fue vistaforador de aduana en el aeropuerto de Guayaquil. Los imaginarios de los elementos claves en la cadena del contrabando iban perfilando identidades que luego se unían a políticos, abogados, jueces y autoridades. Nuestra sociedad ecuatoriana guayaquileña requiere ser analizada y comprender su cultura y sus identidades imaginarios en el marco de formaciones sociales concretas, en la red de relaciones sociales en la que se crea y se recrea el orden cultural. Y en este proceso se manifiestan contradicciones. Para analizar la coyuntura actual del país, y en Guayaquil en concreto, es necesario situar en el tiempo, en el espacio y en el desarrollo económico, social, político, cultural, el fenómeno que se desea comprender o estudiar, la narcosociedad o el narcoestado. Debe ser analizado con mirada multidisciplinaria. La antropología puede aportar su mirada cultural. Sexta diapositiva. Por un lado, como sociedad productiva, agroexportadora, camaronera, petrolera, minera, que fuimos escuchando en todas estas conferencias, se va configurando unas clases y sectores sociales. Estas actividades productivas dan cuenta de una buena terciarización de la economía, un crecimiento e hipertrofia del semiproletariado y la generación de un ejército de desempleados y subempleados dedicados a actividades de bajísima productividad y remuneración. Esto genera una ocupación laboral formal e informal en el sector principalmente de comercio y servicios.
Ya desde mi investigación del 2019 hice énfasis en las instituciones guayaquileñas y en las relaciones económicas ligadas al comercio. Por otro lado, está nuestra situación geográfica de puerto, que nos vincula con otros puertos, nacionales e internacionales, pero también como puerto fluvial nos relaciona geográficamente con las distintas localidades de la cuenca del Guayas y con una red hidrográfica que conecta la costa con otras regiones geográficas nacionales. Esta unión tanto de las condiciones sociales como de las condiciones geográficas crea las condiciones objetivas en las que se va a desenvolver la actividad del narcotráfico. Un buen porcentaje de la población joven y adulta, con escasa inserción laboral, está frente a una oferta de trabajo en algo en lo que se ha desenvuelto gran parte de la vida de la gente, el comercio. Solo que esta vez es el comercio de estupefacientes, sea el comercio al por menor que se introduce en todo resquicio, donde hay clientes potenciales con pueblos y ciudades, sea en el comercio internacional que interviene en el tráfico de mercancías internacionales y por tanto Guayaquil es un lugar de paso para conectar con los mercados internacionales de la droga. Los imaginarios e identidades de hoy. A estas condiciones objetivas se van a unir las condiciones subjetivas. Allí es donde los imaginarios e identidades van a jugar un papel importante. La actividad del contrabando, mientras era de mercancías diversas, era una de las actividades dentro de la informalidad. Pero hoy la actividad del comercio, del narcocomercio, está construyendo otros imaginarios. El imaginario que permea la actividad del narcotráfico y que ha sido trabajada muy bien en la literatura y el cine. La Virgen de los Sicarios, por ejemplo. Si no la han visto, búsquenla y véanla. Va construyendo identidades e imaginarios tanto en los jefes como en los gatilleros, en los vaculadores y en los reclutadores, en los consumidores y en los patrones del negocio. ¿Cuáles son estos imaginarios? Esta ponencia solo prefigura un problema de investigación. Y aquí voy a ser sincera, lo que les estoy mandando es un problema de investigación a querer realizarse, a buscar, a desentrañar esto. Estos distintos sectores de la narcosociedad están construyendo imaginarios que tienen que ver con su construcción económica, con su construcción social, con su construcción política, con su construcción afectiva, con la construcción de lazos, afinidades, con la identificación de los otros, los amigos, los enemigos, los vínculos, los sentidos de vida, el tiempo de vida. Cuando esta violencia es fabricada, ¿cuánto de esta violencia es fabricada y cuánto es real? Los imaginarios de la construcción de un poder narco como un sistema de relaciones de poder, la existencia de capas sociales diferenciadas, una música, una comunicación, un habla, unos modismos específicos, una cultura del narcotiempo y una resignificación de la vida y la muerte. La 8. También hay identidades e imaginarios de clases y sectores de clases. ¿Cuáles embarques de mercancías están ligados al narcotráfico y no solo es coincidencia? ¿Cuántos abogados y jueces están ligados a este negocio? ¿Cuántos miembros de la policía y las Fuerzas Armadas participan en él? ¿Cuántos políticos están involucrados? ¿Cuántos empresarios están vinculados a esta cadena? En los jóvenes, casi niños, que se involucran en esta actividad, tienen imaginarios muy sui generis, entre ellos que su tiempo de vida, una vez que se enrolan, puede ser de horas. Este apenas es un abrebocas de lo que está por investigarse en este fenómeno social del narcotráfico. Lo mismo con el tema de la corrupción, que va implicado a la de la violencia, un imaginario que genera temor y atracción. Un imaginario que se centra en las diversidades, equilibrios, desequilibrios, alianzas,
fuerzas, oportunidades, potencialidades, inequidades, aislamientos, enemistades, resentimientos y muerte, a lo interno de sectores sociales que participan en los diversos momentos de la producción, la comercialización y el consumo narco. ¿Qué imaginario nos estamos haciendo dentro de esta narcosociedad? Si antes nos recluimos por la pandemia, ahora lo hacemos por la violencia. Jenny Estrada nos invitó a sacudirnos, a no ahuevarnos. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo volver a posicionar los fundamentos de las fuerzas políticas, sociales, comunitarias, de la lucha por la igualdad contra toda discriminación, etnia, género, edad, condición social, religiosa, de la libertad del pensamiento, de la palabra y la obra, del respeto del otro que piensa distinto, de la defensa de los derechos de los pobres, de los excluidos, de las mujeres, de los ancianos, de los LGBT, de las personas con capacidades especiales, de la defensa del medio ambiente, la importancia de diálogos y acuerdos entre partes, el derecho de esas sociedades a darse el gobierno que la mayoría considere en los lapsos que conviniere, junto con el derecho a la oposición y a emitir opiniones abriendo canales para ello. Amor y consideración, respeto frente al odio, venganza y revanchismo, cambiar las actitudes y los lenguajes. Para superar el narcoestado, la narcosociedad, y se establezcan condiciones para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Primero hay que estudiar este fenómeno en todas sus implicaciones. Esto demanda un estudio interdisciplinario. Segundo, no se trata de culpabilizar a nadie, porque en todo caso todos nosotros somos culpables. No se trata de generar odio, miedo o reivindicar a nadie. Se trata de comprender, conocer para comprender. Para ello es muy importante que ver qué imaginarios han construido los propios actores. Y los propios actores somos también nosotros. Estoy hablando de todos nosotros. Y desde este conocimiento tratar de superarnos juntos. Nosotros somos actores. Es decir, cuánto de toda la podredumbre que vivimos la generamos nosotros mismos. Y ahora nos horrorizamos de la situación y corremos a escondernos y esperar que nada nos pase a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos y conocidos. Eso es lo que me quería plantear como un gran proyecto de investigación, hacer un trabajo de investigación multidisciplinaria, social, económico, gente de la política, de lo legal, etc. Se necesita un gran proyecto de investigación para recoger los imaginarios y construir desde los imaginarios las bases para las respuestas a la situación. Gracias. ¿Preguntas, por favor? Bueno, Marcela, te tengo que felicitar porque hace meses estoy pensando qué dice la academia sobre este problema tan acuciante, tan impactante hacia toda la sociedad, ¿no? Y no veía ningún tipo ni de propuesta ni de trabajo justamente interdisciplinar, porque yo dije esto no se puede abordar sin la combinación de distintos enfoques, de distintas miradas, ¿no? Una podría ser esta de investigar las representaciones, pero también hay que investigar la producción y reproducción del fenómeno. Y como tú dices, es un fenómeno que quizás no con este grado de violencia, pero está presente desde la constitución misma del Estado-Nación colonial. Porque desde ese momento, y hablando de los indígenas y de los caciques de Daule y todo, cuando naufraga la capitana en Chanduy, es el cacique de Daule el que ya está preparado para recuperar el contrabando, ¿no? Por dar simplemente un ejemplo histórico. Entonces, es medular esto. Lo que pasa es que también hay que entender, y quizás a través de los imaginarios lo podamos hacer, cómo es que ha cobrado tal virulencia, ¿no?
la reproducción de este sector social tan amplio, ¿no? Del cual ahora estamos todos pendientes, porque no sabemos nada, no entendemos nada, no nos dicen nada, y yo también esperaba de parte de la academia local, nacional, algún tipo de orientación. Me parece fantástica tu propuesta, tu búsqueda, así que lo que digo es felicitarte por eso, ¿no? Gracias. Sí. Gracias. Yo quería topar este tema desde el punto de vista turístico, ya que soy operador y guía hace casi 30 años. Veo, perdón, a Guayaquil a través de mis propios ojos, pero a través de los ojos de los miles de turistas con los cuales he trabajado. Entonces, en ese orden, el malecón que tenemos actualmente fue un gran salto. Yo viví el antes y el después y noté a través de la impresión de los miles de turistas europeos, norteamericanos, canadienses, pues estábamos en una ciudad agradable para visitar. Y eso en la práctica significa miles de dólares que entran a la ciudad. En un país dolarizado es súper importante esas divisas, ¿verdad? Entonces, la felicito porque usted ha topado muchos imaginarios y hay que buscar una solución, porque como usted dice, somos parte del problema y deberíamos ser parte de la solución también. Entonces, me considero afortunado de haber tenido este trabajo tanto tiempo, pero poder seguirlo haciendo. Créanme, cada 2 semanas tengo que mandar una aclaración a los clientes en Estados Unidos de que no es tan fea la cosa como lo pinta la prensa, que estamos ofreciendo una operación segura y que, pues, prácticamente me hago responsable de que no va a pasar nada con esos turistas que están cargando. No siempre funciona. Hay clientes que dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a esperar 2 o 3 años más para ver si vamos o no. Ya, otros si vienen, son valientes. En fin, y como dijo la persona que me antecedió en el micrófono, la academia tiene que involucrarse más porque pues, todos tenemos que involucrarnos. Muchas gracias por su conferencia. Muy buenas tardes. Una exposición muy clara, pero desde ese imaginario, los líderes no responden a nada y este análisis se hace desde todas las formas. Vistazo lo ha hecho en todas las formas, en cada revista, y puntualiza, da desarrollo. La respuesta en este imaginario es que copiemos el modelo de otro gran presidente que todo el mundo repasa. No lo voy a decir el nombre porque su imaginario ya sabe a quién me refiero. Todo el mundo reclama a ese líder. Entonces, a falta de tantos supuestos dentro de ese imaginario, ¿cuál sería el camino que nos lleve a respuestas claras sin tanto imaginarios? Gracias. Creo que no es posible dar una respuesta de cuál es el camino. El camino hay que construirlo. Colombia ya vivió esto, no igual, no en la magnitud, pero ya lo vivió y hay enseñanzas. Medellín ya lo vivió, en la Virgen de los Sicarios es Medellín, la ciudad protagonista de esto. Y gracias a la Virgen, el gatillero no le dispara al taxista y le perdona la vida. Es un imaginario, la Virgen de los Sicarios. No es que no tengan idea de cuáles son sus principios, sus creencias, sus cosas, pero el problema es conocer a la gente y conocer a la gente que consume y conocer cuál es la idea que tiene la gente que negocia. Hay mucha gente aquí que trabaja en los poblados, en los sectores montubios, en la cuenca del Guayas y etcétera, mucha gente que trabaja en la península y que sabe que los pescadores, que los agricultores, que todos están metidos en problemas por esto.
tenemos que hallar respuestas conjuntas y tenemos que frentear una muralla muy fuerte. Y la cultura puede servir para esto. Y los imaginarios. Y el ave fénix guayaquileña tiene que volver a activarse para sobrellevar y remontar esta crisis. Pero ¿cómo lo hacemos? También cambiando, pues. O sea, ustedes no les da coraje cuando alguien va por la calle y tira los plásticos donde quiera. Que van los carros y nadie le dice nada. Así es. Es que no tenemos actividad, no tenemos acción. Solo que, no, ya el municipio se va a encargar. Ya tal persona se va a encargar porque es la idónea para esa respuesta. Nosotros, ¿qué diablos es lo que vamos a hacer? En nuestros barrios, en nuestras ciudadelas, con nuestros hijos, con nuestros parientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno tiene mucho que hacer. Ahora, ¿cómo mejor hacer? Siempre hay que investigar. Porque siempre hay un resquicio por el que se puede ir. La gente que en Medellín planteó lo que planteó es porque entendió algunas cosas que demandaban las sociedades, que no tenían trabajo, que no tenían espacio de deportes, que no tenían cosas y que no se sentían seguros. Aquí no se sienten seguros, pero que los parques están cerrados y con la maleza que crece hasta el no sé dónde. Eso es una inacción. Y nadie hace nada. Entonces, todas estas cosas necesitan de nuestra participación. Aquí no podremos estar quedando toda la noche diciendo qué podíamos hacer, pero necesitamos sentarnos a pensar, ¿ya? Y necesitamos sentarnos, reunirnos para actuar, ¿ya? La cultura puede ser una base importantísima. Y esta unidad de las instituciones que hacen este Congreso está muy bien porque podrían plantear alternativas de proyectos para el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, porque lo mismo va a pasar en uno y en otro.